Muy buenos días, estimados hermanos y familia de fe. Esta mañana les acompañamos nuevamente con una reflexión en relación a nuestra vida espiritual. Hoy hablaremos sobre la confesión. Y en el momento de máximo poder del rey David cometió un grave pecado que tuvo muchísimas consecuencias a lo largo de su vida. ¿Qué fue lo que hizo? Bien, la escritura nos dice que se encaprichó con la mujer de uno de los oficiales de su ejército. Esta mujer se llamaba Betsabé, la vio bañándose cierto día por accidente y entonces comenzó a codiciarla. Bien, la historia dice que finalmente Betsabé quedó encinta, mientras su marido estaba fuera del hogar peleando las guerras de David. El sentimiento de culpa alcanza a David y este se obsesiona con su pecado y le resulta imposible sacárselo del corazón y de la mente. No podía sacudírselo de las manos. El Salmo 51 narra el enorme torrente de confesión que brotó del corazón de David. Es en ese salmo precisamente que el rey oró por 4 cosas, ¿sí? La limpieza de su pecado, la sanidad de la culpabilidad que le enfermó físicamente, la restauración porque la iniquidad había interrumpido su gozo en Dios, y también por perdón y misericordia porque sabía que había violado abiertamente el amor y las leyes de Dios. Hoy en día se habla con frecuencia de todo el asunto de la confesión del pecado y creo que necesitamos una perspectiva bíblica para ello. La confesión siempre ha sido y será el patrón de la vida cristiana y constituye precisamente una de las llaves esenciales para el crecimiento espiritual. ¿Sabes? Una característica importante de la confesión es convenir con Dios en que somos irremediablemente culpables. Cuando confesamos nuestro pecado debemos ponernos de acuerdo con Dios sobre nuestro pecado, es decir, hemos de verlo como Él lo ve y poder decir, Señor, he pecado, estoy de acuerdo con la evaluación que haces de mí. El Salmo 51 nos muestra 3 elementos cruciales de la verdadera confesión, que son la perspectiva bíblica del pecado, la perspectiva correcta de Dios y la perspectiva correcta acerca de nosotros. 1. ¿Qué implica la perspectiva correcta del pecado? En primer lugar, un reconocimiento de que el pecado merece juicio. David dijo así, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. En segundo lugar, debe haber un reconocimiento de la necesidad urgente de limpieza. David también oró diciendo, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. En tercer lugar, debemos aceptar una responsabilidad plena de nuestros actos pecaminosos. David también dijo en su oración, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. La verdadera confesión no solo demanda una perspectiva correcta del pecado, sino también una perspectiva correcta acerca de Dios. En el Salmo 51, David menciona varias características divinas. La santidad de Dios, por ejemplo, él menciona que precisamente la santidad de Dios requiere la verdad en lo íntimo. Ello implica que a Él no le interesan precisamente nuestros actos externos, sino los pensamientos y los motivos de nuestro corazón. David también se refiere a la autoridad de Dios sobre el pecado. Él dice, purifícame con hisopo y seré limpio. David expresó su confianza en que Dios puede precisamente ocuparse de su pecado y que si lo hace él, obviamente sabe que Dios hará un trabajo bastante minucioso. Después de la santidad y la autoridad divina, David reconoce la compasión de Dios. Él dice, hazme oír gozo y alegría, haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. ¿A qué se refiere David cuando habla acerca de los huesos quebrantados? Bien, David es pastor de ovejas y él tiene conocimiento de que cuando una oveja se extravía a cada momento por rebeldía, tenían la oportunidad, por decirlo así, de romperle una pata a sus ovejas para evitar que se siga perdiendo. Al final del día lo que David está entendiendo es que le dice a Dios, Señor, tuviste que romperme las piernas, pero ahora estoy dispuesto a seguirte. Es decir, David descubrió la compasión de Dios incluso en sus castigos. Por último, la confesión requiere que tengamos la perspectiva correcta acerca de nosotros. En el Salmo 51, David deja muy bien en claro
que él llega a reconocer que había que apartarse de su horrible pecado y llevar una vida santa y piadosa. Surge una pregunta, ¿por qué? Bien, primeramente por el bien de los pecadores. David sabía que para que otros pecadores se convirtieran a Dios, él mismo tenía que ser santo. Nadie escucharía pues a un hombre que esté corroído por un sentimiento de culpa. Y en segundo lugar, debemos ser santos por causa de Dios, quien se deleita precisamente con el corazón contrito y humillado. ¿Acaso no sabías que tú puedes hacer feliz al Señor? La respuesta es que sí. ¿Cómo puedes hacer feliz al Señor? Bien, siendo sensible al pecado y además quebrantándote delante de Él por dicho pecado. Y finalmente debemos ser santos por amor a los otros santos. En el versículo 18, David ora por otras personas. Una vez restaurada la relación de vida con Dios, David ahora entonces puede interceder por los demás. Pero no le es posible hacerlo hasta tener primero un estado de pureza en su propia vida. En resumen, mis estimados hermanos, la verdadera confesión solo se produce cuando vemos a Dios tal y como es. Cuando comprendemos en realidad lo que es el pecado. Y cuando nos vemos a nosotros mismos como somos en realidad y cómo deberíamos ser. Pero todo esto lo descubriremos a la luz de la Escritura. Así que una verdadera confesión es una como nos lo marca la Escritura. Que tengas un buen día y que Dios te bendiga.